Hola, mi nombre es Carolina Oquendo. Estoy en el Instituto Tecnológico Superior Sucre en el quinto semestre de la carrera de la contabilidad. En esta ocasión les voy a hablar sobre un capítulo del libro Principios de Finanzas de Corporativas de Breiland Meyer. En este caso les voy a hablar sobre el capítulo 20, que es el financiamiento y evaluación. Como primer tema tenemos el costo promedio ponderado de capital después de los impuestos. Actualmente o en este hecho nos hemos planteado algunos casos de supuestos más simples posibles de financiamiento, a saber que todo es por el capital. En realidad, supusimos un mundo de Molling-Meyer, en que todas las decisiones de inversiones carecían de importancia. La decisión de inversión y financiamiento interactúan debido a los impuestos. El costo promedio ponderado de capital después de los impuestos captura el valor de los ahorros fiscales. Esto se basa así en las características actuales de una empresa y puede ser usado cuando el riesgo del negocio y la razón de endeudamiento sigan constantes. Para ello utilizaremos una fórmula como la cual la podemos ver, en donde el costo promedio ponderado de capital después de impuestos es igual a D sobre R, entre paréntesis 1 menos T, entre paréntesis, esto multiplicado por D por B, más E a la R sobre sobre B. Aquí tenemos que D y E son los valores de mercado de la deuda y capital de la empresa. B5 de 1 y E es el valor total de la mercadería de la empresa. Y D sobre R y E sobre R son los costos de la deuda y el capital. Y T es la tasa marginal del impuesto corporativos. Cuando estimamos el costo promedio ponderado de capital, no estamos interesados en inversiones anteriores, sino en los valores actuales y en las expectativas para el futuro de nuestra empresa. Con el costo promedio ponderado de capital después de impuestos, se obtiene la tasa a utilizar para traer al presente los flujos de efectivo después de impuestos y de esta manera poder calcular el valor del proyecto en cero. Entonces, el rendimiento para los inventarios debe ser exactamente igual al costo de capital. Otro tema que vamos a tratar en este capítulo es la evaluación de negocio. La evaluación de negocio se puede usar o se puede decir que los costos promedios ponderados de capital después de impuestos para calcular una compañía con combinaciones de capital y deuda cuando se espera que la razón de endeudamiento se mantenga constante. Eso es muy importante. Considerar siempre que el margen sea constante para poder evaluar esta fórmula en estos proyectos de las empresas. Hay que tratar que la empresa sea un proyecto estable. Algunos puntos importantes tenemos que si se descuenta el costo promedio ponderado de capital después de los intereses, los flujos de efectivo se proyectan como un proyecto de inversión, es decir, la acción que produce el deducir el interés de los impuestos está considerado en esta fórmula del costo promedio ponderado de capital después de impuestos. Las compañías pueden ser inmortales, pero no por eso se debe proyectar hacia el infinito, sino que se debe considerar un horizonte de tiempo prudente para poder estimular o estimar este valor terminal. Descontar el valor del costo promedio ponderado del capital después de impuestos, los activos y operaciones de la compañía, si se requieren evaluar el capital social de la compañía, restando la deuda circulante de la misma. El flujo libre de efectivo es la cantidad de dinero que la empresa puede pagar a los inversionistas siempre y cuando éste sea después de haber cogido o obtenido todas las inversiones necesarias para el crecimiento de la empresa misma. No es lo mismo un flujo de efectivo libre que con utilidad neta. El flujo libre de efectivo se calcula antes del interés, después del gasto de intereses. También se calcula después de varios gastos que no son en efectivo.
Los gastos de capital e inversiones en el capital de trabajo no son gastos en el estado de resultados, pero sí reducen el flujo libre de efectivo. Por lo general, el flujo libre de efectivo negativo, es decir, inversión excesiva de flujo de efectivo de las operaciones, esto es temporal. Se vuelve positivo conforme el crecimiento se vuelve más lento y los pagos de inversionistas anteriores comienzan a llegar. Tenemos aquí dos métodos, el uno que estima el valor en el horizonte y el otro que es el costo promedio ponderado de capital después de intereses por contraste con el medio de flujo a capital. El primero, estimación de valores en el horizonte, podemos estimar o podemos decir que se debe estimar también una tasa de crecimiento constante que será descontada del costo promedio ponderado de capital después de intereses, de manera que el valor presente de estos flujos de efectivo será descontado por la diferencia que existe en la misma y dicha tasa. Se debe también ser cuidadoso con los supuestos de la tasa de crecimiento y rentabilidad de impuestos de los valores en el horizonte. El otro método que vamos a tratar o hablar es el costo promedio ponderado de capital después de los impuestos. Por contraste con un método de flujo a caja. Si se debe evaluar o calcular el capital de una empresa, se utiliza el descuento de estos flujos de efectivo a capital después de intereses e impuestos al costo de capital propio, es decir, es un método de flujo a capital. Si la razón de endeudamiento de la compañía es constante, y como se los había mencionado anteriormente, siempre este valor tiene que ser constante, el método de flujo de capital de la misma respuesta que el descuento de los flujos de efectivo al momento de realizar el costo promedio ponderado de capital después de los impuestos y luego se resta la deuda. El costo de capital depende también del apalancamiento financiero, es decir, del riesgo financiero como el riesgo de los negocios. Constantemente o todo el tiempo cuando se tiene una empresa o negocio, estamos corriendo este tipo de riesgos. Más si queremos incrementar las posibilidades de nuestra empresa o si queremos expandir nuestro mercado. Siempre va a existir este riesgo al momento de incrementar o manejar o más que todo implementar nuevo capital o inversionistas. Si se espera que el apalancamiento financiero cambie, al usar este método de flujo a capital serán los resultados erróneos. Entonces, por eso tenemos que estar siempre pendientes de que el costo de capital dependa del apalancamiento financiero, es decir, que del riesgo financiero como el riesgo de negocio. El uso del costo promedio ponderado de capital después de los intereses en la práctica. Podemos aquí darnos cuenta que si hay más de dos fuentes de financiamiento, el peso de cada elemento o de cada fuente será proporcional al valor del mercado. Si hay una deuda de corto plazo y se tiene que los inversionistas puedan reclamar su parte de los ingresos, entonces se debe también considerar este punto. Si también hay una deuda de corto plazo, pero es solamente un pequeño financiamiento que puede ser cancelado con tendencias de efectivo o inversiones temporales, entonces no se cae en un error si se desperdicia. También tenemos que si es que hay una deuda igual de corto plazo y se tiene ya estos inversionistas, como habíamos indicado anteriormente, estos podrían reclamar sus partes, entonces no puede ser considerado. Lo mismo sucede con los pasivos de corto plazo, que se pueden también considerar como una deuda a corto plazo y su tratamiento dependerá también de lo que se mencione en los puntos anteriores. Podemos opinar que los costos de financiamiento se estiman examinando minuciosamente todos los datos de mercado de valor para poder tener una estimación de la tasa de rendimiento esperada que demandan los inversionistas por las acciones de esta compañía.
Lo mismo sucede con las tasas al momento de nosotros solicitar un préstamo en los bancos y las razones de endeudamiento y capital. Con todo esto, se puede calcular lo que es el costo promedio ponderado de capital después de los intereses. Para una deuda chatarra, también se tiene que el riesgo de incumplimiento es alto hacia que el costo promedio ponderado del capital se usa una tasa de rendimiento esperada y no una promedio. Por lo tanto, también esta estimación se vuelve un poco dificultosa. Como otro punto u otra razón, también podemos indicar que es más recomendable utilizar este costo promedio ponderado de capital después de los intereses de la industria que en el de la compañía, ya que los de la industria están menos expuestos a perturbaciones aleatorias y de errores estimados. Tenemos aquí tres puntos importantes en los cuales tenemos que considerar más que todo al momento de usar estos costos promedios ponderados de capital después de intereses en la práctica. Estos tres mecanismos son muy importantes. Primero, que la fórmula del costo promedio ponderado de capital después de los intereses funciona solamente para proyectar que son idénticos a la empresa, es decir, riesgos y razón. Es decir, este negocio que se va a implementar o que se va a buscar nuevo para la empresa tiene que tener las mismas visiones, las mismas expectativas o ser, como decir, del mismo rol de la empresa. La fuente inmediata de fondos para un proyecto no tiene necesidad o una conexión con una tasa mínima que debe alcanzar este proyecto. Lo que importa es la contribución global del proyecto, el poder de endeudamiento que va a tener la empresa. Y como tercer punto sería que uno no puede incrementar la tasa de endeudamiento sin crear riesgos financieros por las acciones y por lo tanto incrementar la tasa de rendimiento esperada que demandan los accionistas comunes en la empresa. Como les indicaba anteriormente, cuando uno quiere expandir o quiere aumentar su empresa, siempre va a tener estos riesgos. Como último tema en este capítulo, les voy a hablar sobre el valor presente ajustado. Aquí en este método, en primer lugar, se establece un valor de caso base para el proyecto o empresa, tomando su valor como una iniciativa de negocio separada, financiada toda por el capital, es decir, son dos montos distintos. Luego se rastrea el efecto secundario del financiamiento, y se calcula el valor presente de su costo o beneficio para la empresa. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son ahorros fiscales, ahorros por arrendamiento de maquinaria en términos favorables, porque no solamente está en la inversión directa del negocio, sino también los equipos o las necesidades que se tienen apartes para el incremento de este negocio. También aquí no se pretende capturar los impuestos u otros efectos de financiamiento en un costo promedio ponderado de capital después de los impuestos o en una tasa de descuido ajustada. En lo que es el valor presente ajustado, no es necesario mantener la deuda a una proporción constante del valor. Lo que se puede hacer el proyecto más atractivo es con una deuda fija, los ahorros fiscales por intereses son seguros y en consecuencia valen más. También podemos utilizar para evaluar la negociación. Es útil cuando la deuda de un proyecto o negocio está atada al valor en libros o tiene que repagarse de acuerdo a un calendario fijo. Lo que se habla respecto al valor presente ajustado es que en la mayor utilidad cuando los efectos colaterales del financiamiento son numerosos e importantes, como por ejemplo en las inversiones internacionales, con las múltiples medidas
que los gobiernos toman en favor de los inversionistas, se puede producir efectos secundarios y muy favorables para este negocio. Como ya lo hemos dicho anteriormente, más que todo si se utiliza este método en la práctica, hay que tener mucho cuidado con lo que son los costos de financiamiento, ya que estos se estiman examinando todos los datos del mercado de valores para poder tener una estimación de la tasa de rendimiento, esperando que demanden las inversionistas por las acciones de esta compañía. Lo mismo con las tasas, como les indicaba, con las tasas de préstamos. Por eso igual tenemos que trabajar con lo que es los valores constantes al momento en que nosotros vayamos a implementar o a diseñar un proyecto para el emprendimiento de nuestra empresa, ya que cuando estimamos el costo promedio ponderado de un capital, no estamos interesados, como le indicábamos, en la inversión anterior, sino en los valores actuales y en las experiencias que vamos a tener para el futuro. Es decir, que en base a esta ecuación o a esta fórmula de costo promedio ponderado de capital después de los impuestos, vamos a poder obtener o conocer cuál sería nuestro valor o nuestra inversión para el futuro. Porque esta ecuación se la puede plantear y se la realiza una vez obtenido, como decir, las ganancias para el crecimiento de la empresa, y luego este costo va repartido para los accionistas, es decir, es la ganancia neta. Entonces es muy importante poder calcular este tema o este procedimiento, ya que esto nos ayudará a que la empresa crezca y que nuestros accionistas se encuentren también un poco tranquilos y felices viendo que la empresa o el negocio que vamos a proyectar relacionado a nuestra empresa va a ser rentable. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo. Muy amable. Gracias.